Vamos a iniciar como desde cero, estarán simplemente como las muestras. Vamos a generar nuestra línea de tiempo, de hecho una composición nueva, y allí vamos a empezar a trabajar. Lo primero entonces que hay que decir es que todo lo que vamos a revisar hoy está remitido al panel. Bueno, primero debo crear un sólido, lo siento, qué pena. Un sólido, allí está, para poder mirar el panel de efectos. Está aquí entonces en la parte superior, como siempre, pestaña efecto, y nos vamos a remitir a esta subcarpeta que se llama simulación. Allí dentro entonces hay como varias posibilidades de trabajo, como les decía hace un momento, unas más comprometidas que otras, unos con unos resultados más chéveres, unas que son muy sencillas y en realidad pues como que se agotan demasiado rápido, pero bueno, vamos a mirar qué es lo que nos propone ello. Nos vamos a ir entonces a lo que es Particle System 2, que es el sistema de partículas que presenta After Effects, con el cual entonces podemos hacer lo que estábamos viendo hace un momento. Voy a activarlo. Allí va a estar entonces y vamos a mirar entonces de qué va el asunto. Lo primero que hay que decir sobre las partículas es que se convierte, perdón, en un emisor que de manera indefinida él empieza desde el segundo cero, es como la no presencia de la partícula, y después una vez doy play, él empieza de forma infinita a lanzar y a lanzar partículas desde un lugar que vamos a llamar como el emisor de partículas, ¿listo? Entonces, los primeros modificadores que vamos a empezar a ver son como los más sencillos, vamos a ir como en las líneas de códigos que se presentan acá, como por ejemplo esta que dice birth rate, que me habla de qué tantas partículas quiero yo que nazcan o qué tan pocas. Si saco entonces una cifra muy pequeña, pues tengo el mismo comportamiento, pero muy pocas partículas. Si deseo que esto sea mucho más tupido, pues evidentemente tendría que asumir un valor numérico mucho más grande. Luego aparece una que se llama longevity, que me habla entonces como de la vida de la partícula o la longevidad, la cual entonces me como que controla qué tanto dura viva la partícula antes de que desaparezca. Si tengo un longevity pues muy amplio, ¿qué voy a tener? Como en este caso, pues que las partículas duran tanto que alcanzan a salir acá por fuera de la composición, o puedo tener un valor numérico no tan alto, mucho más reducido, donde tengo entonces una cosa como esta que parece como una bola allí de energía, pues porque las partículas nacen pero rápidamente mueren, es decir, desaparecen y no alcanzan a salir de la composición como antes estaba sucediendo. ¿Listo? Aquí entonces nosotros vamos a tener que jugar como a varias técnicas, y por eso yo dejo esta explicación para la última, donde ya hemos tenido mucha experiencia en el After Effects, como que ya de alguna manera no nos pasa por encima, pues porque hay que estar ahí como yendo entre una cosa y otra para que el asunto funcione, hay que involucrar objetos nulos, hay que estar como muy, uno ya tener como, estar en un estado intermedio no tan básico del programa. Aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto nulo que lo vamos a dejar aquí en clic derecho, objeto nulo, ahí está listo, y es el que va a convertirse en el controlador, como es evidente siempre en los objetos nulos, de cómo es que se va a mover la partícula y cuáles son los movimientos que yo quiero que ella haga. Entonces, atención aquí un segundo. Para poder nosotros generar movimientos en la partícula, pues como que aquí hay varios modificadores, ya ahorita los vamos a ver uno a uno, pero pues el primero que debemos tocar es este que se llama producer, que es entonces donde puedo encontrar este elemento que se llama posición, es decir, esta mirilla con la cual yo puedo restringir en qué lugar de la mesa de trabajo quiero que esté entonces el emisor de partículas. Yo voy a dejar entonces que ese controlador de la posición pues lo asuma el objeto nulo. ¿Para qué? Para que cualquier movimiento que yo haga pues simplemente él vaya guiando por dónde deban estar las partículas. ¿Qué voy a hacer entonces aquí? Porque es entonces como muy clave el asunto. Para poder hacer que se unan el objeto nulo con la posición del productor de partículas, suena un poquitico raro, debo hacer lo siguiente, y es habilitar que este elemento de posición salga como un elemento de emparentamiento. Piensen en el emparentamiento cuando hicimos lo del cubito, que yo le decía, hey, cada una de las capas 3D, únase al objeto nulo para que él las pueda mover. Pues en este caso me toca es decirle que la capa sólido negro, porque pues si yo le doy aquí posición a la capa sólido negro, yo estoy moviendo la capa como tal. Me toca es decirle es que la posición del productor de partículas sea el que se una al objeto nulo como tal. Para poder entonces generar como esos elementos que son tan puntuales, yo debo hacer lo siguiente, y es que fíjense, no lo hemos visto, pero y además es un terreno muy amplio y que, les soy sincero, se complejiza muchísimo. Si After Effects les ha parecido difícil hasta acá,
cuando uno entra en el terreno del código en After Effects, es decir, poder programar cosas a nivel de expresiones, pues el asunto ya da un vuelco de 180 grados para hacia otro lugar, pero bueno, aquí en este caso no va a ser tan difícil porque es simplemente un paso. Yo voy a presionar la tecla Alt, ¿cierto? Y con ella presionada voy a oprimir el botón del conmutador, es decir, el botón del cronómetro. Cuando yo lo oprimo, fíjense que se activa aquí en la parte de abajo como una línea de código donde yo puedo entrar a escribir, y la manera visual de saber si estoy en ese nuevo comportamiento es que los colores de los números pasan como a un tono rosa. ¿Qué pasa entonces? Voy a dar control Z para que lo puedan asumir. Ahí está. Cuando yo aquí tengo la posición, yo lo puedo empezar a animar a partir de keyframes, pero no tengo mayor posibilidad. Pero cuando yo presiono la tecla Alt y le doy clic al cronómetro, aparecen estos elementos que son los que me dan la posibilidad de construir código o de otros elementos, o este que es el que en este caso me interesa, que es el del lazo, con el cual yo puedo emparentar directamente la posición de las partículas con el objeto nulo. ¿Qué voy a hacer entonces? Sin tipear nada, sin escribir nada, simplemente voy a tomar ese lazo que acaba de aparecer y le digo que él se comporte como lo hace el objeto nulo. Cuando entonces le doy eso, fíjense que aquí él escribe algo automáticamente que dice: esta composición layer se va a mover, no sé qué, transformar a partir de lo que dicte el objeto nulo. Yo voy a dejar eso allí, ¿cierto? Lo voy a dejar hasta ese lugar. ¿Y qué va a pasar ahora? Cualquier movimiento que yo haga en el objeto nulo, pues va a mover directamente ya las partículas. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces? Aquí hay que empezar a darle como comportamientos para que esa partícula entonces viaje de forma natural, o que por lo menos tenga estas intenciones, ¿no? Y es que pues venga y se comporte pues en círculos y demás. Para ello entonces vamos a valernos de otra herramienta, se las voy a poner aquí, que es muy sencilla de asumir, no tiene con mayor dificultad, y se llama esbozo de movimiento. El esbozo de movimiento es un capturador de movimiento. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Es un capturador en la medida que cuando yo habilito el esbozo de movimiento, yo le doy como grabar o iniciar captura, creo que dice el botón, y yo empiezo con, bien sea si tuviese una tableta, por ejemplo, sería muy chévere porque yo podría hacer todos los trazos a partir de la tableta, o en este caso a partir del mouse. Por donde yo empiece a moverme en la mesa de trabajo, él va a capturar todos esos movimientos y va a decir, pues venga, todo esto lo voy a representar en keyframes de posición, pues para saber cómo es que voy a guiar en determinado caso el movimiento. ¿Listo? Entonces, si el esbozo de movimiento no está presente, pues es de esos paneles flotantes que tiene el After. Vamos a decirle aquí a la parte superior ventana y le decimos que necesitamos el panel esbozo de movimiento. Posado entonces sobre el objeto nulo, ¿cierto? Porque es el que va a guiar el movimiento, le digo que empecemos la captura, iniciar captura. Él entonces está allí preparado. Yo me voy a poner, lo siento, creo que me voy a poner aquí en el segundo 0 para iniciar la captura bien. Voy a iniciar la captura y fíjense que cambia el cursor, y con el clic sostenido, no puedo soltar el clic, yo puedo venir y restringir por donde es que quiero que se mueva entonces el asunto. Si se dan cuenta, abajo la línea esa roja que está en la línea de tiempo empieza a moverse y va a parar justo pues cuando yo ya lo requiera. Bien, en este caso, ¿qué va a suceder? Pues que este elemento va a guiar y va a moverme la partícula pues a donde yo ya haya restringido, y me va a construir entonces el movimiento como tal. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos más o menos? Bueno. Sí. Ya ahorita, hasta ahora tenemos el movimiento. Ya ahorita vamos a entrar en el terreno de hacer que esa partícula pues tenga un aspecto visual que yo decida, ¿sí? Más grande, más pequeña, el color, el tipo de partícula. ¿Sí? Bueno. Vamos a... Listo. Ya miramos entonces. Me voy a devolver aquí al sólido negro, que es donde están las partículas, y vamos entonces a entrar a revisar qué otros elementos tenemos. Me voy a quedar, bueno, ya vimos bitrate, que me habla de qué tantas partículas quiero, o muy pocas o muchas. Por ejemplo, aquí esto sería una vaina muy tupida. Longevity me habla de qué tantas partículas quiero yo entonces que se produzcan. Vamos a dejar una cosa así que sean como más largas.
y empezamos a ver aquí esta que dice producer, que me habla de cómo se están comportando el productor de partículas, donde me habla, por ejemplo, ya vimos que la posición, estos números rosados me indica que están ligados al objeto nulo, ¿listo? Estos de aquí me empiezan a hablar, venga, qué comportamiento quiero que tengan, que esas partículas estén distribuidas en el eje X, que estén distribuidas en el eje Y, o que por el contrario estén muy contenidas y estén todas allí, todas pegadas como a un centro. Perfecto. Aquí no hay más posibilidades. El más importante, o con los que yo ya entro a comprometerme más, es estas dos líneas que llama físicas y partícula, donde en físicas evidentemente yo empiezo a darle pues de qué tipo de comportamientos a nivel de movimiento quiero que tenga entonces la partícula. Por ejemplo, esta que dice velocidad es muy chévere porque entonces me dice, quiero que tenga una partícula que es desordenada, ¿cierto? O por el contrario, quiero tener una partícula que es contenida y se acerque más a lo que puede simular una línea. ¿Qué pasa entonces? Como yo ya tengo el movimiento que ha sucedido, pues esa partícula, fíjense, empieza a viajar. Ahí como no tengo tantos movimientos, bueno, ahí ya viene lo más rápido. Empieza a viajar y a dejar esa pequeña estela, pues que no es como estaba dándose en el momento anterior. Aparece otra que se llama Inner Velocity, que es como es un poquitico raro de asumir como la inercia de la velocidad, y es que pues estas partículas, dependiendo las torsiones que haga, empieza a tener como, piensen, no sé, como cuando uno acciona un extintor, ¿no? Que puede tener como unas variaciones ahí que no son muy controladas, pues podría entonces yo intentar darle este comportamiento a la partícula. Bien, por ejemplo aquí yo digo, está muy largo ya el asunto, está demasiado largo la estela que va dejando, pues me devuelvo atrás y longevity me habla de qué tan largo o qué tan pequeño quiero que sea la construcción. ¿Listo? Luego vamos a quitarle inner velocity, no a dejarla no tanto tal vez, y un poquitico más de longevidad para ese elemento. Luego me dice que la gravedad, hacia dónde quiero que jale la partícula dependiendo mis necesidades. Una gravedad positiva y de un valor numérico muy amplio, pues que sería que la partícula por cuando vaya dejando la estela, pues todo eso jale hacia abajo, ¿no? Porque pues es la acción natural de la gravedad. O un valor negativo me hablaría de hacia dónde direccionaría las partículas una vez hayan finalizado. Fíjense que tienen como la sensación de ir hacia arriba. ¿Listo? Más allá de eso, de la gravedad y estos elementos, aparece aquí una cosa con la cual se puede hacer un comportamiento o cambiar la manera que se dan los movimientos de las partículas. Y hay entonces varios. Voy a desplegar aquí la animation. Me dice, tengo la posibilidad de que sea explosive, como en este caso. De hecho, venga, se las muestro como por acá para poder ver mejor el comportamiento y ya después vemos cómo es sobre las partículas en movimiento. Vamos a generar aquí rápidamente el asunto, efecto, simulación, particle system, ahí está, ahí tengo mis particulitas y vuelvo aquí a los de las físicas. Decíamos, esta es una animación de físicas tipo explosiva. ¿Por qué? Porque es una explosión. De un centro salen hacia el perímetro las partículas. Pero si le digo no, quiero que sea un comportamiento fractal, por ejemplo, fíjense que cambia un poquitico la manera que se da. Miremoslo ahora un twirl. Aquí tiene entonces las partículas, se dan cuenta, como si entraran en una dinámica de espiral. Ahí se ve claramente la intención. Voy a decirle no, quiero que tenga twirly, que es como doblemente torcida, y una muy chévere, por ejemplo, que se llama fire. Aquí esta es muy interesante. ¿Cómo se comporta el fuego? Pues el fuego, ¿cierto? Siempre van las llamas hacia arriba. Es decir, como que elegir el tipo de comportamiento que se quiere para la partícula es la más viable. Sin embargo, si requiero una partícula como la que yo estoy generando en este momento, que vaya de un lugar a otro, la más clave sería entonces elegir aquí esta que dice direction. Es decir, una partícula que se comporte dependiendo la animación que tenga en el espacio. Fíjense que entonces esta pues tiene como otra lógica, y aquí como si hubiese, no sé, como un cometa, ¿cierto? Porque aquí hubiera como un sector donde me va proyectando el asunto. Me voy a volver acá entonces y le digo que necesito que esta partícula tenga un comportamiento de dirección, y con eso fíjense que va a ser mucho más natural el viaje o los giros que ella empiece a dar, porque la colita o la estela que va dejando se comporta pues bastante bien, si no se ve raro el asunto. ¿Listo? Ahí tengo entonces ya los movimientos y tengo que la partícula se comporte dependiendo la dirección. Una vez entonces haya tomado como esas decisiones de qué tanto se despliega la línea, que si quiero que tenga inner velocity para que sea
más como irregular el movimiento, gravedad para restringir hacia dónde debe irse dirigiendo la estela, pues lo único que me resta es pasar a las partículas como tal, a su aspecto visual, para intentar darle entonces como un comportamiento o ya elegir otro aspecto para ellas. Voy a cerrar entonces estos modificadores, me voy directamente al de partícula. ¿Dónde? ¿Qué posibilidades tengo? Vamos a darle aquí bitrate un poquitico más. Vamos a elegir primeramente el tipo de partícula que yo requiero para la construcción. Ahí entonces aquí es donde yo le critico mucho al After, porque se agota rapidísimo el asunto, ¿sí? No hay muchas posibilidades para elegir. Ella viene por defecto en línea, pero yo aquí despliego y me dice, hey, quiero hacer que estas partículas sean estrellas, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a quitarle aquí longevity. A ver, ¿cómo? Ahí está. Ahí está entonces generando como si la partícula fuera tipo estrella. Ahí se alcanza a ver un poquitico que pues la estela que va dejando es como si fueran unas estrellitas. O puedo decirle no, me interesa que sea, esta me gusta mucho, es la que yo más utilizo, Faded Spheres. ¿Sí? Que son entonces como unas bolitas. Aquí también, bueno, aquí podríamos verlas mejor porque creo que ya cuando se están moviendo no es tan claro. Estrellas, ¿cierto? Tengo la posibilidad de crear Shaded Spheres, es como esferas con sombra. Si yo me acerco acá, vamos a ver qué tal, si se alcanzan a ver bien, ¿cierto? Como unas esferitas con sombrita. Vamos a poner ahora Shaded and Faded Spheres, como una mezcla entre las dos. Burbujas, ahí está. Se puede poner polígonos, como estos triangulitos. Se pueden poner otros tipos de triángulos. Se puede poner cuadrados, se pueden poner cubos y se pueden poner, bueno, por acá hay otras lens concave, es como, estas no funcionan, yo lo recuerdo, no sé por qué no funcionan bien, pero bueno, ahí están. Listo, yo entonces me voy a volver acá donde estamos trabajando y le voy a decir que me interesa que sean faded spheres, es decir, como círculos, pero que no les vea la sombra. Y empiezo entonces a verificar cómo quiero que se comporten a nivel del color, a nivel del tamaño. Por ejemplo, me dice birth size, aquí hay que hacer unas traducciones muy literales, como tamaño del nacimiento. Quiero que sean unas partículas muy grandes a la hora de nacer, lo que tú me preguntabas entonces, y que sean muy pequeñas a la hora de morir, es decir, se vayan haciendo pequeñas a medida que ya el asunto va funcionando. Vamos a ver si aquí el render sale. Estos renders son infernales, son bien difíciles. Vamos a reducirle acá un poquitico, a ver. Ahí está entonces, por ejemplo, mira, ahí hicimos una variación del birth size para que tuviese entonces este comportamiento. Ahí va muy bien. Size variation, que si queremos que sea mucho más notorio la diferencia entre el inicio y el fin, también podríamos hacerla. El comportamiento entonces un poco de cómo queremos que se dé hacia el final, ¿verdad? De la colita de las partículas. Usarlo aquí en Oscillate, que me parecen chéveres. Ahí está entonces funcionando. Y por último, acá lo más importante es como darle o elegir los colores, como quiero que funcione. Entonces yo digo, me dice, ¿cómo quieren que se dé el mapa de color para estos elementos? De nacimiento a la muerte, es decir, que inicien, aquí dice birth color es amarillo y death color rojo, pues evidentemente que está funcionando así. El emisor aquí está ubicado, color amarillo, y el lugar de finalización, color rojo. Entonces nada, pues vamos a elegir cualquier otro. Estos morados siempre se ven como muy chéveres porque parecen que fueran o simulan como un neón. Ahí está entonces nuestra partícula funcionando y tenemos entonces la cadencia y la animación ya dada. ¿Listo? Ahí está nuestra particulita funcionando y haciendo el movimiento que nosotros querramos. Si queremos volver a generar otro movimiento de otras características, el esbozo de movimiento siempre va a ser el que nosotros vamos a intentar, pues con el que vamos a hacer el movimiento de la partícula como tal. A saber entonces aquí dentro de las opciones que presenta el esbozo de movimiento lo siguiente. Esto que se llama velocidad de captura es supremamente
viable de utilizar. Yo, si se dan cuenta, yo lo tengo en un valor muy alto, 500%. Si yo lo dejara, por ejemplo, en 100%, ¿qué quiere decir? La velocidad a la que echa a andar esta línea de tiempo una vez se inicia la captura. Vamos a iniciarla acá, empiezo a moverme, así nos aceleramos acá, tal. Fíjense todo lo que ha pasado y hasta ahora llevo como 5 segundos de animación para la partícula. Ah, qué bola, no se lo puse al objeto nulo, qué pena. Aquí, es aquí, iniciar captura. Ahí está. Fíjense todo el tiempo que llevo allí oprimiendo el botón y pues lo poco que se dio para el movimiento entonces de la partícula. ¿Cierto? Si quisiera entonces que fuera mucho más ágil el movimiento que hago, le digo no, quiero que la velocidad de captura sea del 700% y ¿qué va a pasar? Pues esa línea roja echa a andar, es decir, en menos movimientos puedo capturar más tiempo. Fíjense que ahí con muy poco ya va casi en 10 segundos. A ver, ahí está. Verificamos. Y ahí tengo entonces el mismo movimiento, pero con otra cadencia a partir entonces de la modificación aquí de lo que dice velocidad de captura. Es una técnica entonces muy chévere, como con muchas posibilidades en la medida de que pues soy yo el que controlo cómo se da la partícula, la velocidad, los colores, pues como que hay muchos elementos allí por acompañar. ¿Listo? Súper pesado, súper pesado. Por ejemplo, bueno, se me olvidaba que otros elementos aquí, sobre todo en esto en la partícula que decía Transfer Mode. Acá se puede entonces entrar a verificar el asunto para que se dé como de otra manera la interpelación de la interpretación de que de los colores, él por defecto viene en Composite, pero yo puedo darle otro que es por ejemplo Screen. Fíjense que añadiría como este haz luminoso o esta que dice Add, también le daría ahí como otro comportamiento. Entonces podríamos tener algo bastante chévere. ¿Listo? Ahí está, vamos a dejarlo ahí nuestra linecilla. Vamos a poner algo así. Vamos a darle un aspecto visual bien bonito a este elemento. Vamos a verificar las físicas de nuevo. Ahí está entonces. Esa es la posibilidad o la manera de que se construyen partículas luminosas y que da entonces la sensación como de... Parece un trazo animado, pero no lo es, ¿correcto? Porque de esto a un trazo animado hay distancia, ¿no? Hay bastante distancia, porque esto es un trazo animado, pero vivo, ¿sí? Un trazo animado de otras características, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace Trapcut Particular que potencializa el asunto o que me puede llevar a mí a otro lugar? Que este comportamiento de las partículas pues no sean siempre estas esferitas. Esas esferitas se ven muy chévere, que son como unos sparks ahí, pero yo quiero en otro recurso, no sé, quiero utilizar por ejemplo en Colgate, que sea un tubo siempre luminoso. Han visto que Colgate cuando saca los comerciales se da este mismo comportamiento, pero es un tubo que siempre se va generando y no pierde el volumen. Eso no se puede hacer acá. O yo quiero hacer que vayan haciendo esto, pero hacer unas hojas de unos árboles las que van haciendo esto. Trapcut Particular y otros programas dejan de hecho subir materiales para empezar a hacer como que lo que se muevan no sean esas bolitas, sino otros recursos. Bien, pero pues como les digo, es de pago, además está súper caro, vale casi $200 el paquete de ese plugin, entonces pues creo que la universidad no lo va a comprar para efectos de la explicación. ¿Es claro entonces, chicos, hasta acá? ¿Sí? Bueno, aparece otro particle que es como la evolución de el cual, digamos, mantiene muchos de los elementos. Voy a borrar de hecho acá este asunto, pero añade una cosa muy interesante y es la posibilidad de que haya como perspectiva a la hora de plantear los movimientos de la partícula. Y cuando añadimos perspectiva, él también propone una cosa y es como la posibilidad de que aparezca un piso, ¿cierto? Un piso pues allí virtual donde las partículas van cayendo, pero en vez de que se vayan a la nada, reboten o encuentren como un elemento con el cual interactuar. Vamos a ver entonces de qué va el asunto. Vamos a generar de nuevo, tengo un sólido, siempre hay que tener un sólido para poder proceder en el asunto.
voy a ese sólido, vengo y le digo que necesitamos igualmente panel simulación, pero le vamos a decir que necesitamos un particle word, ¿vale? El primero que vimos fue particle system, ahora este se llama particle word. Él entonces me da la misma posibilidad de desarrollo, ¿cierto? Yo tengo allí las partículas, empiezan a emitir, pero si yo vengo y reviso, aparecen en el particle word, pues ya otras posibilidades, como por ejemplo este gizmo que me da la manera de poder asumir que estas partículas entren en lógica o en dinámica de perspectiva. Primera cosa entonces que cambia con respecto al otro elemento. Vamos a elegir acá, pero si se dan cuenta se mantienen muchos de los elementos, longevity, birth rate, producer, físicas, todo eso está allí igual que en el otro lugar. Vamos a decir que necesitamos faded spheres para este caso. Vamos a decir que queremos que sean de esta construcción, que nazcan muy pequeñas y se vayan haciendo grandes a medida que avanzamos. Aparece entonces este elemento que dice grid and guides, ¿sí se llama así? Sí. Con el cual yo puedo hacer la posibilidad de cambiar este elemento que se transforma como en el piso. Atención entonces aquí. De todos los elementos que revisamos en el efecto anterior, el de producer, que es como el que controla el comportamiento de la partícula como tal. Pues en este caso vamos a verificar que existen las mismas, pero tengo ahora la posibilidad de un eje Z para poder ubicar esto como en perspectiva si es que requiero que tenga ese comportamiento. Y al interior del panel de físicas aparece entonces un nuevo elemento que se llama floor, o es decir, piso, con el cual vamos a poderle dar algún tipo de comportamiento entonces a esas partículas, es decir, que no empiecen simplemente a salir, sino que interpelen este elemento azulito como una posibilidad de movimiento más. Lo voy a desplegar entonces el que dice floor y él dice, bueno, que se vean todas las partículas, ¿sí? Animación del render normal por ahora, y aquí donde dice floor action, él viene entonces que no tiene ningún tipo de comportamiento, pero puedo yo empezar a darle alguno, como por ejemplo ice. Vamos a ver de qué va este ice. Si se dan cuenta, las partículas caen, pero empiezan a quedar ahí dispersas sobre este piso y empiezan a seguir rodando. De hecho, yo le puedo decir, muéstrame solamente las partículas que están sobre el piso. ¿Se dan cuenta? Entonces es como si las partículas siguieran allí rebotando. O quiero decirle que me muestre solamente reflejadas en el piso. Aquí sí no me dejó, qué pena. No sé por qué. Vamos a decirle que necesitamos, bueno, de nuevo que nos muestre todas. Vamos a decir que otro comportamiento u otra acción. Glue, que debe ser entonces como pegamento. ¿Qué pasa? Caen todas las partículas y en vez de irse se quedan allí como... Se van dejando allí, van quedando. Si yo le subiera la longevidad a esas partículas, ¿qué va a pasar? Pues se van acumulando, ¿no? Por ejemplo, miren, tan chévere, empiezan a nacer, y no se van a ningún lugar porque simplemente van quedando allí dispuestas. O que no sea pegamento, floor action, sino bounce. ¿Para qué? Para que entonces haya esa posibilidad de que las partículas vayan naciendo. Ahí van. Y pues rebotaron allí en ese pequeño piso que estamos viendo, ¿vale? Entonces esa es la posibilidad como de este elemento. A ver, perdón, tamaño de la grilla, vamos a ver si esto influye. Ahí está. Un elemento más grande, birth rate menos, longevity, ya está bien. Bueno, ¿qué otras posibilidades tenemos acá? Creo que no muchas más. Birth rate, longevity, producer, físicas. Aquí entonces podríamos, esto es lo más chévere también que tiene, por ejemplo, añadir como gravedades no solamente hacia arriba o hacia abajo, sino otro tipo de gravedades, ¿no? Que hayan como otras lógicas para el manejo de esas partículas, ¿correcto? Que cuando vayan rebotando, por ejemplo, si se dan cuenta, vayan tomando como una dirección a partir de la incorporación de estos recursos que estoy aquí entonces modificando, ¿vale? Con esto entonces uno podría tener como para entretenerse mucho en realidad, para mirar qué posibilidades se dan, pero es más exploratorio el asunto. Bien, eso sería entonces como las dos posibilidades. Sin embargo, les soy sincero, pues esto es lo que se utiliza más, pues porque los resultados son evidentemente más chéveres y pues porque el comportamiento puede darse para muchas más cosas. ¿Es claro hasta aquí?
Bueno, vamos a seguir entonces con los que vienen allí abajo, que no son tan fuertes a nivel de la explicación, es decir, son mucho más fáciles de asumir, pero pues que también hacen parte de ese panel de simulación. Me voy a ir entonces a una nueva composición. Aquí está, y vamos a generar un par de elementos con los cuales veamos el pixel poly. Pixel poly es la posibilidad de generar una acción al interior de la capa como si se tratase que ella estuviese hecha a partir de vidrio, ¿sí? Y pues como si se tratase de un vidrio, pues yo la puedo partir en muchas otras partículas. Bien, entonces vamos a, en este caso, a partir el sólido y luego vamos a partir el elemento tipográfico. Vamos a coger entonces el amarillo y le vamos a decir que necesitamos el efecto. Allí vamos a la pestaña simulación y CC Pixel Poly. Cuando yo le digo entonces que necesito un Pixel Poly, él empieza, igual que las partículas, a funcionar de forma automática, no hay que hacer nada. Y es entonces lo siguiente, dar la sensación de que eso se parte como en muchos triangulitos y luego caen al piso el asunto. Ese puede ser una técnica muy interesante como para dar la posibilidad de pasar de un background a otro. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los modificadores, pues porque se pueden hacer cambios para que el efecto tenga otras virtudes. El primero de ellos, de hecho voy a ocultar aquí la capa tipográfica para quedarme solamente con ello, es este que dice force o fuerza. Piensen que si se tratase de un vidrio, dependiendo qué tanta fuerza yo le imprima, pues van a volar más lejos los pedazos. Entonces, al tener más fuerza, fíjense que yo puedo hacer o que sea mucho más dispersa las partículas en las que se parte, o de hecho un valor negativo que sea como una cosa ahí rara y es que se parta pero se consuma hacia su interior. Se ve como muy extraño el asunto. Yo siempre opto entonces es por un valor positivo. Voy a poner una fuerza bien amplia para que se den cuenta entonces cómo va el asunto. Voy a dar play, ahí está, y ya debe venir por ahí, se partió entonces la capa y mandó esos pedazos lo suficientemente lejos, ¿sí? Si yo tengo entonces un valor bien amplio, hace referencia casi que a una explosión de cada uno de esos recursos, ¿sí? Aquí ya no parece ni siquiera que se haya partido, sino que ¡pah!, explotó en muchos pedazos el asunto, ¿bien? Luego de la fuerza aparece este que dice Gravity, con el cual me indica hacia dónde quiero que se vayan estos recursos, ¿sí? Si yo tengo un valor positivo de gravedad, ¿qué significa? Se parte y se caen entonces los elementos porque tengo un valor de gravedad más 1. Si tuviese entonces un valor de gravedad negativo, ¿qué quiere decir? Pues que los elementos se parten, pero antes de caer, pues se van para arriba. O si quisiese de hecho que no existiese gravedad, es decir, que los elementos quedaran en dispersión, pues yo podría hacer algo como por este estilo, y es que los elementos se parten, vamos a ponerle un poquitín más de fuerza, pero quedan allí como en dispersión porque no van a ningún lado, sino simplemente quedan allí como volando hasta que se van dispersando allí del lugar. ¿Vale? Se dan cuenta que no cogen hacia, no se van cayendo, sino se van alejando simplemente del lugar donde se aplicó la fuerza. Aparece abajo otro modificador que se llama spinning, con el cual entonces nosotros podemos indicar como los giros que queremos que tenga de este recurso. Si quiero puedo animar evidentemente este elemento y hacer entonces que esas partículas vayan no solamente desplazándose sino también girando, haciendo pues que el efecto tenga como mayor credibilidad, pues porque si se dan cuenta que los triangulitos ahora están allí, van girando a medida que se van alejando. Es entonces un modificador más, pues si lo quiere usar está bien. Y este que sí me parece muy chévere es entonces el de Force Center. Si este entonces primero me restringía qué tanta fuerza se aplicaba sobre la capa, este me indica entonces como en qué lugar se le pegó, ¿sí? En qué lugar se partió el asunto. Yo puedo entonces ubicarla por ejemplo acá y fíjense entonces que la dispersión de los elementos empieza a darse en distintos lugares, o puedo decirle no, quiero que la fuerza se dio por acá o que la fuerza se dio por acá, y eso me va a restringir pues qué tan lejos estoy mandando los recursos a partir de qué tanta fuerza. Se dan cuenta entonces que puedo ubicarla y generar como este tipo de sensaciones que pueden ser también muy chéveres. Eso fue Force Center. Vamos a dejarla de nuevo aquí al centro. Se da la posibilidad también de esto que dice como dirección random, si es que, pues que tomen como otra, generarle aleatoriedad a esas partículas que se generan.
si quiero que haya mucha más distancia, mucha menos distancia entre los recursos. Grid spacing me habla de qué tantos elementos quiero que hayan, ¿cierto? Como que tantos triángulos quiero que se parta, si en muy poquitos o en muchos. Creo que son entonces es como más modificadores del aspecto visual del asunto. Al igual que en el Particle System se da la posibilidad de cambiar en qué tipo de elementos se rompe, donde yo tengo muy poquitos en realidad, polígonos y cuadrados, es lo único que tengo. ¿Vale? Es lo único que tengo entonces por restringir. Y por último, el modificador es muy raro porque a este no hay que animarlo para que entre a funcionar. Lo único que debo entonces elegir es el lugar donde quiero que comience. Él por defecto viene en 0, que quiere decir que pues doy play e inmediatamente se da la partición de la capa. Pero pues yo podría decirle, hey, inicia en el segundo 5, ¿cierto? Cosa tal que se mantenga estable y en el segundo 5 sí haga la operación o la acción del rompimiento. Creo que ahí se agota el recurso, pues puede utilizarse de muchas maneras, ¿cierto? No es tan difícil como otros elementos, se puede con cualquier tipo de capa. Por ejemplo, vamos a partir este elemento tipográfico, vuelvo y les recuerdo, posado sobre la capa, efecto, simulación, pixel poly, y que tenemos entonces que ese elementillo, ahí está, se rompe como si fueran muchos pedazos. ¿Es claro? Se dan cuenta que este, comparado con el de las partículas, pues este no es tan difícil de asumir, es mucho video, fotografía, tipografía, cualquier elemento puede ser viable de usar. ¿Listo? Y por último tenemos los simuladores de lluvia, nieve y estrellas. Esas son el orden que está allí dispuesto, que como su nombre lo indica, pues es la posibilidad de generar estos elementos, pero pues les soy sincero, no es la lluvia que uno quisiera, pues como tan comprometida. Puede ser como una solución a una animación 2D donde quiero dar la sensación de que está cayendo lluvia, pero no es como tan chévere que la lluvia cae y rebota en un personaje o se crean charcos. Eso no va a pasar, no va a pasar por ahora, ¿sí? No sé si más adelante hagan algo para que eso suceda. Sin embargo, miremoslos. Simulación, vamos a decirle que necesitamos un rainfall. Ahí está, así sin rainfall. Le digo que no lo haga sobre el original, sino de hecho así. Bueno, a decirlo entonces, pues como yo tengo un color amarillo de fondo, pues la lluvia pues está quedando de color amarillo y pues se da entonces la sensación de que pareciesen esas lineecitas como si estuviese lloviendo. Sé que puede salvarle a uno la vida en algún momento, ¿sí? De hecho yo la he utilizado y me ha ido como bastante bien porque pues imagínense un animal cada rayita de esas, pues ahí le da uno no sé cuánto tiempo. Los modificadores que se tienen pues son evidentemente las necesidades que tiene pues cualquier tipo de efecto, qué tantas drops, qué tantas lluvia o qué tantos sí, como gotas quiero que hayan, size, el tamaño entonces de la lluvia, que sea mucho más tupida, por ejemplo, en este caso, puedo decirle que haya un cambio de velocidad que lleva mucho más, ¿cierto? Como con más fuerza, un aguacero, tengo la posibilidad de darle que esto se llama wind, que es como si la lluvia tuviese entonces una dirección, no caiga de arriba a abajo, sino tenga una intención diagonal, como en este caso. Variación del viento es muy chévere porque entonces da la posibilidad de que haya como una tormenta y como lluvia hacia muchas direcciones. Spread, ¿cierto? Como mayor variación y bueno, ahí podría yo simular entonces que hay como una lluviecita ahí, ¿vale? Ahí se acaba el efecto, no hay más que hacer, pero bueno, espero en algún momento pueda solucionarles la vida. Así como tenemos entonces tenemos simulación, snowfall, pues como su nombre lo indica, es la posibilidad de generar algo de nieve, donde tiene la misma entonces intención que tiene la lluvia, sin embargo, acá lo diferente es como la cadencia que tienen a la hora del caer, ¿no? ¿Cierto? Se da la posibilidad de que esto caiga pues como con otra cadencia. Podría funcionar en algún momento, ¿cierto? Uno pone esta capita y a fondo tiene otra cosa y como que a nivel de muchos elementos puede uno intentar dar esa sensación. Piensen que nos podríamos valer de esos recursos alfa con los que hicimos nuestro croma para generar algo de bruma, algo de neblina. Eso podría darle como otro comportamiento, pero pues allí se agota. Y por último tenemos Start. ¿Qué? ¿Puse ya Stardust? No sé si, creo que me lo inventé. Starburst se llama.
Stardust es un grupo, ¿cierto? Es una canción, algo así. Stardust. Burst. Con L acá. Ese entonces es un poco lo mismo. ¿Recuerdan ese protector de pantalla de Windows muy viejo? No, seguro ustedes son hasta más jóvenes y no alcanzaron a verlo. Tampoco. Que era, pues, era esto en realidad, era un simulador donde se ve en perspectiva como si hubiesen muchas estrellitas. Ahí está entonces el asunto, qué tantos... Ahí como si fuéramos navegando en una nave espacial, pero bueno, puede solucionar ahí la vida en algún momento. Bien, esos son entonces los efectos de simulación. Hay otros por allí como chéveres, como por ejemplo, aquí creo que necesito una imagen porque no se puede hacer sobre un sólido. Por ejemplo esto, ahí está, tengo este recurso y voy a poner como si se diesen cuando cae agua en un charco y se van dando estas ondas de expansión. Ese se llama Drizzly, sí, Drizzly, ahí está. Y pues como su nombre no es muy elocuente, pues hay que recordar que es el de estas pequeñas ondas de expansión, donde que tenemos, qué tantas, si quiero muchas, por ejemplo, qué tanto quiero que perduren, longevity, siempre me habla de qué tan rápido muere el efecto, rippling, que si quiero que tenga como más ondas. Ahí se da entonces la sensación de simulación como si fuera un elemento líquido. Pero pues creo que el protagonista de este panel es las partículas y pues todo su desarrollo. Bien, quiero que pues, en este espacio jueguen a hacer que esto funcione, para que recuerden lo del objeto nulo. Acuérdense que tiene una parte ahí como, se las voy a recordar por si quedó ahí como en veremos, y es en el productor de las partículas hay que hacer que este elemento se convierta a colores rosados sus números, para lo cual debo presionar la tecla Alt a la hora de activar el conmutador. Esto es lo que me va a dar la posibilidad de que este panel aparezca, y con este lacito es el que voy a decirle que no se y ojo que también puede ser un error, no se comporte como el objeto nulo, sino la posición del objeto nulo. Si se lo manda al objeto nulo, también voy a tener entonces dificultades. ¿Por qué debo mandárselo a la posición y no al objeto nulo como tal? Porque el esbozo de movimiento lo que me está generando es animaciones en este lugar, no en la capa como tal. ¿Listo? Entonces, pues nada, eso es lo que les tenía por contar hoy. Si alguien